Amén. Bendiciones, hermanos, que el Señor les bendiga. Antes de poder iniciar, el poder dar el privilegio de este tema, quisiera darle las gracias al Señor por la oportunidad, ¿verdad?, que me dio de poder estar aquí y poder dar un tema para la edificación del cuerpo de Cristo. Y darle gracias a mis pastores por la oportunidad que me dan de poder llegar hasta su hogar y poder dar esta palabra que el Señor puso en mi corazón. Quiero que me acompañe a orar. Amén. Para iniciar, amén. Señor Jesús, te damos gracias, papito lindo, por la oportunidad, Señor, que me das de estar en este lugar. Gracias, Señor, por la oportunidad, Señor, de poder llegar a esos hogares, de poder ministrar esta palabra. Señor, yo te pido que quites todo estorbo en la mente de cada uno de mis hermanos. Padre, por favor, en el nombre de Jesús, toma todo el control, Señor, de los ambientes. Lleva todo pensamiento cautivo a la obediencia de Cristo, papito lindo. En el nombre de Jesús te doy gracias. Amén y amén. Quisiera que me acompañara a leer unos textos que el Señor puso en mi corazón. Cuando cuando me llamaron para este precioso privilegio, uno empieza a preguntarle al Señor y a orar y decirle: Señor, ¿de qué quieres que le hable a tu pueblo? Y empecé a orar y Dios puso algunos textos en mi corazón, pero yo quiero hablarle hoy de la gracia. Pero acompáñame a leer estos textos. En Hebreos 12:1 dice: por eso nosotros, teniendo a nuestro alrededor tantas personas que han demostrado su fe, dejemos a un lado todo lo que nos estorba y el pecado que nos enreda y corramos con fortaleza la carrera que tenemos por delante. En Hebreos 12:2 dice: fijemos nuestra mirada en Jesús, pues de Él procede nuestra fe y Él es quien la perfecciona. Jesús soportó la cruz sin hacer caso de lo vergonzoso de esa muerte, porque sabía que después del sufrimiento tendría gozo y alegría, y se sentó a la derecha del trono, perseverando en la gracia. A los pies de Jesús. Quiero que me acompañe a leer Lucas 8:41, y dice la palabra del Señor: y he aquí llegó un hombre llamado Jairo, que era un oficial de la sinagoga, y cayendo a los pies de Jesús, le rogaba que entrara a su casa. Fíjese que este es un pasaje bíblico que yo sé que muchos conocemos, y es una bendición, porque el relato en la Biblia dice que era un hombre que era del ejército, era un oficial de la sinagoga, y a él, si usted lee todo el pasaje bíblico, dice que la hija de él estaba muriendo, estaba enferma, ¿verdad? Entonces dice que estaba en cama y él estaba afligido, y él fue y buscó al Señor Jesús y lo encontró y se postró y lo invitó a que llegara a su casa para poder llegar a sanar a su hija. Y quiero que me acompañe en Lucas 8:42, dice: porque tenía una hija única, como de 12 años, que estaba al borde de la muerte, pero mientras él iba, la muchedumbre lo apretaba. Entonces él era la única hija que él tenía, y me llamaba mucho la atención porque la hija tenía 12 años, era una jovencita, ¿verdad? A veces cuando nuestros hijos, los que tenemos hijos, se enferman en la casa y pasan, si les da alguna fiebre, uno se preocupa, y yo me imagino que Jairo vivía una aflicción porque él sabía que su hija estaba al borde de la muerte. Entonces él fue y buscó y se postró delante del Señor. Pero cuando usted lee los siguientes versos, porque yo quiero, porque ahí no solo está Jairo, sino se desarrolla también otra
donde sale la mujer que toca el borde del Señor. Dice en Lucas 8:50, pero cuando Jesús lo oyó, le respondió: no temas, cree solamente y ella será sana. Pero él, tomándola de la mano, clamó diciendo: aquí el Señor ya viene, entra a la sinagoga, donde estaba él entra a la casa de Jairo, y le dice, le toma la mano a la niña, porque cuando en el transcurso, en el trayecto, cuando Jesús iba a la casa de Jairo, había demasiada gente. Yo me imagino que era una opresión, la gente lo apretaba. Era como cuando a veces uno está en un lugar y hay demasiada gente y a uno lo empujan. Bueno, y ahora ya no podemos ir a tantos lugares, ¿verdad? Por la situación, ¿verdad? Pero imagínense el lugar, el momento que Jairo estaba viviendo en ese momento, porque él quería, antes de que Jesús pudiera llegar a la casa de Jairo, tuvo que sanar a una mujer. Entonces a Jairo le probaron la paciencia, porque antes de que Jesús pudiera llegar a la casa de él, tuvo que sanar antes a una mujer. Entonces, en el trayecto no sabemos cuánto Jesús tardó, porque si usted lee todo el texto bíblico, dice de que cuando Jesús ya iba a llegar a la casa de él, viene en unos siervos de Jairo y le dicen de que la niña ya está muerta. Mas sin embargo, yo me ponía a pensar y meditaba, decía, Jairo, en el momento de que oyó que los siervos le dijeron a él que la niña estaba muerta, su fe no desmayó, porque él pudiera haberle dicho al Señor: Señor, ya no vayas a mi casa porque mi hija ya murió. Sino que él oyó la voz del Señor, porque el Señor le dijo: no temas, cree solamente y ella será sanada. Entonces la fe de Jairo hizo que también la hija pudiera resucitar de donde ella estaba dormida, porque el Señor le dice a los que estaban alrededor que ella no había muerto, sino que estaba dormida. Pero todos los que estaban adentro de la casa de Jairo se burlaban del Señor, porque al oír las palabras que el Señor había dicho. Entonces yo me pongo a pensar y digo dentro de mí: el Señor el Señor llevó nuestros sufrimientos, llevó nuestras enfermedades en esa cruz, y también recibió burlas. Mas sin embargo, el Señor Jesús lo hizo con gozo y con alegría, porque él sabía que la recompensa que venía para la humanidad era mejor de la que él estaba recibiendo en esa cruz. Y nosotros al final nunca vamos a poder llegar a entender el dolor y el sufrimiento que el Señor pasó, pero en el texto de Hebreos, donde dice que él lo hizo con gozo y con alegría, se llena mi corazón de saber de que el Señor Jesús, más sin embargo de todo lo que él sufrió, pudo, el amor que nos tuvo, el amor que le tuvo a la humanidad, pudo más para que nosotros lleguemos a estar y tengamos lo que nosotros tenemos hoy. Mucha gente en este tiempo está sufriendo aflicciones, enfermedades. Yo no sé qué es lo que tú puedas estar pasando en tu hogar. Yo no sé qué es lo que Dios quiere enseñarte o quiere mostrarte, pero yo lo único que te puedo decir, que la misericordia de Dios, el amor de Dios hacia cada uno de nosotros, hacia cada uno de su pueblo, es más grande de lo que nosotros podamos estar pasando o sufriendo. Entonces me impactaba mucho, porque Jairo no desmayó, no retrocedió, no dijo: no, Señor, ya no vayas porque mi hija ya no está, sino que él confió, su fe creyó en el Señor, su fe creció y él pudo ver a su hija. Pero en el trayecto que antes de llegar a la casa de Jairo, quiero que me acompañe, y aquí dice: tocar el borde de su mano. En Marcos 5:25, porque si usted lee la palabra del Señor, en los 3 evangelios se describe la historia de Jairo y de la mujer del flujo de sangre que toca el borde del Señor, pero están en diferentes, desarrollados diferentes. Entonces, cuando uno va buscando uno va leyendo la palabra del Señor y en los diferentes evangelios, nos damos cuenta de que
el Señor hizo el mismo milagro, pero lo quiso dejar plasmado para que cuando nosotros lo leyéramos o nosotros viéramos de las maravillas y las misericordias que Él había realizado en ese momento, nosotros también pudiéramos creer y nuestra fe también pudiera aumentar. Amén. Y en Marcos 5:25 dice: y una mujer que había tenido flujo de sangre por 12 años y había sufrido mucho a manos de muchos médicos y había gastado todo lo que tenía sin provecho alguno, sino que al contrario había empeorado. Cuando oyó hablar de Jesús, se llegó a él por detrás entre una gran multitud y tocó el borde de su manto. Fíjese que me quiero detener un tiempo en este pasaje. Dice la palabra del Señor en Levítico que las mujeres, cuando tenían flujo de sangre, no podían tocar al sacerdote, ni aún podían, si ellas venían y se sentaban en alguna silla o en algún lugar, el sacerdote no podía ni sentarse en donde ellas habían estado, porque la persona que tocara a una mujer con flujo de sangre, en el antiguo pacto, era inmundo. Entonces yo, leyendo la palabra del Señor, y cuando el Señor estaba entre la multitud y dice que alguien toca el borde de su manto, y yo me lo imagino que voltea a ver abajo y le pregunta a los apóstoles que quién lo tocó, y los apóstoles le dicen a él que no saben si era una gran multitud la que los acompañaba. Y viene el Señor y siente que desprenden virtud de él. Era porque yo me ponía a meditar y decía, el Señor sintió porque la mujer estaba sufriendo, y también en ese sentido ella o sea, el flujo de sangre que ella había tenido por 12 años no la había dejado vivir tranquila, no la había dejado vivir en paz. Entonces yo meditaba y decía, ¿cuánto tiempo? Ella pasó 12 años, nosotros llevamos 4 meses. Y a veces le preguntamos al Señor si esto va a pasar o si va a durar más tiempo, si nosotros vamos a regresar a la iglesia, porque extrañamos la casa. Y esta mujer pasó 12 años sufriendo, pero la misericordia de Dios la alcanzó y ella pudo recibir su milagro. Y cuando ella toca al Señor, el Señor pregunta quién fue, y vienen los apóstoles y le dicen que no saben, y cuando él empieza y vuelve a preguntar y dice, díganme por favor quién fue, la mujer aún temblando llega y se postra ante los pies del Señor, así como Jairo también lo hizo, porque al postrarse a los pies del Señor, eso significaba humillación. Entonces viene ella y le dice al Señor aún temblando que es ella, que fue ella. Entonces me sorprendía porque la hija de Jairo tenía 12 años y ella tenía 12 años de estar sufriendo el flujo de sangre. Entonces el número 12 significa gobierno. Entonces para mí era ¿quién había gobernado la vida de la mujer de flujo de sangre por 12 años? Ella había buscado médicos, o sea, ella había ido a buscar la mano humana, pero no se había encontrado realmente con el que podía darle la sanidad. Entonces yo me ponía a meditar y decía, Señor, cuán grande tú eres, cuán grande es reconocer la cobertura, la paternidad, el gobierno en la vida de uno, y que nosotros podamos reconocerlo y recibirlo, adoptarlo. Entonces yo meditaba en eso y decía, la mujer se postró entre los pies del Señor y el Señor le dice, hija, vete en paz. Le dice hija porque lo reconoció la paternidad que había en él. Si tal vez se había sentido sola por más de 12 años, era el tiempo de que el Señor iba a hacer misericordia con ella. Ella recibió misericordia del Señor. Y el Señor Jesús le dice, vete en paz, tu fe te ha salvado. Imagínense, o sea,
yo no sé qué necesidad, qué cosas nosotros podemos como pueblo estar pasando, pero nada es más grande. Nada de lo que pueda estar pasando puede ser más grande que el amor, que la misericordia, que la bondad que nosotros podamos recibir de parte de Dios. Entonces yo meditaba porque yo decía, Dios mío, qué extraordinario es poder recibir la bondad de Dios, porque ella pudo tocar el borde y recibió la bondad del Señor. Y ella fue sanada y fue sanada y fue salva. Entonces, si nosotros estamos pasando cosas que han sido difíciles, mire hermano, yo le puedo decir que la mano poderosa de Dios está con nosotros, pero nosotros en este camino tenemos que seguir perseverando y buscar al Señor y buscar la perfección, llegar a la estatura del varón perfecto, que el Señor se pueda ver reflejado en nosotros, que no sea más grande el peso de que hay enfermedad. Dios puede hacer cosas y milagros sobrenaturales en la vida de nosotros, y lo hemos estado viendo manifestado en las oraciones, en que nosotros estamos pidiéndole al Señor que levante a su pueblo, que levante a la amada, para que seamos preparados y podamos ir al encuentro con el amado. Amén. Quiero que me acompañe a Marcos 5:33. Entonces la mujer, temerosa y temblando, dándose cuenta de lo que le había sucedido, vino, se postró delante de él y le dijo toda la verdad. Y Jesús le dijo: hija, tu fe te ha sanado, vete en paz y queda sana de tu aflicción. Y quiero que me acompañe aquí a leer conforme a la palabra. Le puse yo a esta diapositiva y quiero hablarle de Naamán. Dios me traía mucho este texto a mi mente, o me lo puso mucho en el corazón, y lo leí muchas veces y yo decía, Dios mío, ¿qué tú me quieres enseñar? Y dice que Naamán era capitán del ejército del rey de Aram. Era un gran hombre delante de su señor, tenido en alta estima, porque por medio de él el Señor había dado la victoria a Aram. Fíjese que Aram, en otras versiones bíblicas, dice que era Siria. Siria era una ciudad que había ganado mucha reputación porque tenía subyugado al pueblo de Israel. Entonces, por medio de este hombre, Dios le había dado la victoria a Siria. Y dice que este hombre era un hombre que era en alta estima, o sea que el rey lo quería demasiado. Y también dice la palabra del Señor que era un guerrero valiente, pero tenía una cosa, era leproso. Entonces, déjeme pensarlo, él tenía todo. Y si usted va al Antiguo Testamento, dice que los leprosos no podían estar cerca de donde vivía, o sea, eran sacados del campamento. Mas sin embargo, como él vivía en Siria, él vivía en su casa y vivía con su esposa, pero la lepra era contagiosa. Entonces él no podía vivir en paz, porque la paz se le había sido robada, porque era leproso. Él no podía llegar donde su esposa y darle un abrazo y decirle que la amaba, porque la esposa se podía contagiar. Y déjeme pensar, si tenía hijos, no podía llegar a abrazar a los hijos porque tenía lepra. No tenía la plenitud de ser feliz. O sea, ¿de qué le servía ser un gran hombre, un gran capitán del ejército de este rey, si él no era feliz porque tenía lepra? Entonces, leyendo todo el texto bíblico, dice que él en Siria llevaban gente cautiva también, o sea que ellos llegaban a Israel y tomaban esclavas. Entonces tomaron esclava a una jovencita, y esta jovencita dice que fue
y paró en la casa de Naamán, y era la esclava de la esposa de Naamán. Entonces dice que esta jovencita viene y le dice a la esposa de Naamán que si el Señor, que si su Señor, porque como él era ella era como la criada de ellos, ¿verdad? Entonces en ese tiempo le decían Señor, le permitía que en Israel había un profeta que sanaba. Entonces viene Naamán y dice, llega donde el rey y le habla al rey, y viene el rey y le dice que vaya, que él le va a dar cartas para el rey de Israel, y que cuando él llegue, para que lo sanen de su lepra. Pero lo que más me impactaba de todo el texto era de que Naamán, cuando fue, el rey le da las cartas, y cuando estas cartas llegan al rey de Israel, el rey de Israel se asusta y rasga sus vestiduras y dice, ¿cómo puede ser? Yo no soy Dios en esta tierra para poder sanar a un hombre de lepra, porque eso no lo podía hacer nadie. Solo Dios era el que podía sanar, y solo Dios es el que nos puede dar la sanidad, y no solo en nuestro cuerpo, sino en nuestra alma, en nuestro espíritu. Entonces viene este hombre y se va, y dice que toma talentos de plata, dice que agarra plata, agarra oro, y se va a buscar al profeta para que lo sane. Pero lo que más me impactó fue que cuando él pensó, porque investigando, dice que él llevaba mucho dinero para poder, porque él, para mí, déjeme pensarlo, él pensó que él iba a poder comprar la sanidad, y la sanidad solo la puede dar el Señor. Entonces me impactaba porque él llevaba dinero, y llevaba vestidos, y llevaba a sus siervos, y llevaba caballos, donde llevaba todo lo que deseaba darle al profeta, porque pensó que lo iba a sanar. Entonces cuando él llega donde el profeta, ni siquiera lo atiende al profeta, ni siquiera lo atendió el profeta. Déjeme pensar que de plano vino Dios y le dijo, mira, ni siquiera salgas, manda a tu siervo y dile que se sumerja 7 veces en el Jordán. Entonces viene él y le dice, él bajó y se sumergió 7 veces en el Jordán, conforme a la palabra del hombre de Dios, y su carne se volvió como la carne de un niño pequeño y quedó limpio. Pero antes de que él se sumergiera, él iba mire, hermanos, yo me impactaba porque yo leía el texto y decía, Naamán, antes de recibir la palabra del profeta, primero se enojó. ¿Cuántas veces nosotros a veces hemos anhelado cosas que queremos, que tal vez oímos que Dios sanó a una hermana en un día, y queremos lo mismo para nosotros, pero como no nos cuadra la ecuación, nos enojamos con el Señor? Así iba Naamán. Naamán le dijo, ¿no son mejores los ríos de Arfán? Y él él no lo podía creer, él no quería ni irse a sumergir al Jordán, porque para mí Naamán llevaba el orgullo, pero en el transcurso del camino tuvo que salir lo que Naamán tenía en su corazón. Entonces yo meditaba en el Señor y decía, ¿cuántas veces el Señor a nosotros nos dice, ven, humíllate ante mí? Y nosotros no lo hacemos, y primero peleamos con el Señor para poder obtener lo que nosotros anhelamos. Y yo decía, y le comentaba a mi esposo que me impactó tanto, porque él se iba a devolver de regreso a su tierra, y dijo, ¿por qué yo me voy a ir a sumergir al Jordán? Y yo le decía que cómo es de importante tener personas alrededor de nosotros que nos den una palabra de aliento, que nos puedan dar un consejo que venga de parte del corazón de Dios. Porque los siervos que él llevaba le dicen, ¿por qué te vas a devolver? Se lo voy a parafrasear, ¿por qué te vas a devolver igual? ¿Por qué te vas a ir igual?
no te vayas igual. No, si el profeta no te dijera que hiciera otras cosas, viniendo de tan lejos, había traído regalos, y no vas a hacer lo que el profeta te dice, que solo es irte a sumergir 7 veces al Jordán. Mire, es extraordinario, porque nosotros yo empecé, el Señor me puso mucho el texto en el corazón, y un día con mis hijos y con mi esposo, viendo el superlibro, vi a Naamán, y Naamán en el resumen de la caricatura, ¿verdad? Se sumerge las 7 veces, pero cada vez que salía se miraba, y es así como que se volvía a sumergir y se volvía a ver, y no pasaba nada. Se sumergía una vez, se sumergió 3, 4, 5 y nada. Y a veces yo pienso y digo, a veces nosotros le decimos al Señor, Señor, es que he estado orando, llevo 5 años orándote por la misma situación y tú no me das. Y a veces nosotros queremos parar el proceso que Dios lleva en nuestras vidas, porque Naamán no iba a parar, él se iba a regresar. Pero qué importante fue que el siervo le dijera, pero ¿por qué te vas a regresar? Vamos, ¿qué te cuesta sumergirte 7 veces en el Jordán? Y Naamán fue y lo hizo, y a la 7ª vez él salió, y dice que déjeme pensar que tal vez tenía unos 60 años, y sale, cuando él sale a la 7ª vez, dice que salió como la piel de un bebé. Y dice, y yo me pongo a pensar, digo, si uno de mujer que se echa tantas cremas en la cara, que para la arruga, para la pata de gallo, para la no sé qué, y él dice que solo se sumergió, y cuando salió como la piel de un bebé. Pero la obediencia de reconocer, porque yo me imagino que en el camino de plano Dios confrontó a Naamán y le ha de haber dicho, pero mira, papito lindo, ¿por qué sos tan orgulloso? Porque él pensó que con todo lo que él llevaba, con todos sus millones que tenía, de toda la plata, con todo el oro, los vestidos que él llevaba, él iba a poder comprar su sanidad. Y a veces esas son actitudes que no nos dejan ir más allá de la presencia del Señor. Entonces yo meditaba en el Señor y decía, Señor, perdónanos tantas veces que nos hemos equivocado, porque tú nos atraes con lazos de amor, y a nosotros a veces no nos gusta humillarnos delante del Señor. Y el Señor hizo con este hombre un milagro y lo limpió. Y si usted lee en los versículos de adelante, dice que este hombre le dice al profeta que él ya no iba a adorar más, y que iba a reconocer que había Dios en Israel. Nosotros estamos en este bendito evangelio y tenemos la oportunidad de acercarnos y arrepentirnos y buscar la santidad, dejar todo aquello que no nos deja alcanzar, botar todo lastre que al Señor no le gusta, botar el pecado que nos amarra. Y nosotros podemos acercarnos, nosotros podemos buscar al Señor confiadamente y saber que nosotros tendremos la respuesta correcta de parte de Dios. A veces no entendemos los tiempos, porque el Señor es tan grande, tan profundo, tan ancho. No conocemos la profundidad de su corazón y queremos encasillarnos y decir, Señor, pero yo quiero mi sanidad. Señor, yo quiero yo quiero ver cosas grandes en mi vida, yo quiero que me uses, quiero levantarme, quiero ser una mujer de oración. Yo le decía, Señor, yo quiero ser una mujer de oración. En mis peticiones que escribíamos de fin de año, siempre decía, Señor, hazme una mujer de oración. Señor, yo quiero ser una mujer de oración. Pero en el tiempo de Dios, yo venía escribiéndole al Señor que quería ser una mujer de oración hace más de 7 años. Y en el tiempo de Dios las cosas son perfectas. Nosotros a veces pasamos procesos que no entendemos, pasamos situaciones difíciles que tenemos que sacar
lo mejor para poder entender y poder limpiarnos nosotros mismos de todo aquello que venimos arrastrando, de maldiciones ancestrales, generacionales. Dios quiere que nosotros, mire, cuando la palabra del Señor dice que quiere una novia limpia, es porque Él nos quiere limpios. Él quiere que nosotros vayamos a su encuentro. Y esas son las cosas que nosotros como hijos de Dios tenemos que entender, que nosotros vamos al encuentro con el Señor. Todo esto es perecedero, se va a quedar. Y lo que nosotros debemos de hacer es que nuestro espíritu siga creciendo, seguir buscando la santidad, seguir buscando al Señor, el rostro de Dios, seguir llenándonos de la palabra. Mire, hermano, tanta palabra que hemos recibido de parte de Dios en este tiempo, más de lo que no nos hubiéramos podido imaginar en otro. Hemos recibido mucho de parte de Dios. El Señor ha sido bueno con nosotros y nosotros tenemos que empaparnos de esa palabra, limpiarnos constantemente todos los días de nuestra vida. Quiero que me acompañe al Santiago 1:2. Y aquí habla de la fe y dice: hermanos míos, ustedes deben tenerse por muy dichosos cuando se vean sometidos a pruebas de toda clase, pues ya saben que cuando su fe es puesta a prueba, ustedes aprenden a soportar con fortaleza el sufrimiento. Antes, mire, yo le hablé de la mujer del flujo de sangre, de Jairo, de Naamán. Nosotros no sabemos qué sufrieron ellos. Y aún Jesús, cuando fue a la cruz. Pero la fe que nosotros podamos tener, hermanos, la fe para soportar, es lo que nos va a dar la fortaleza para poder seguir en el camino buscando la perfección. En Santiago 1:4 dice: pero procuren que esa fortaleza los lleve a la perfección y a la madurez plena, sin que falte nada. Si nosotros alcanzamos una madurez plena en el Señor, a nosotros no nos hará falta nada. Y eso lo dice la palabra del Señor. Y usted sabe que la palabra del Señor es perfecta. Y también quiero hablarle de José. José es procesado. Fíjese que José, le voy a hablar, aquí tomé 4 textos bíblicos. Génesis 37:27 dice: vendámoslo a los ismaelitas y no pongamos las manos sobre él, pues él es nuestro hermano de carne. Y sus hermanos hicieron caso. Y en el verso 39:1 dice: cuando José fue llevado a Egipto, a Potifar, un oficial egipcio de Faraón, capitán de la guardia, lo compró a los ismaelitas que lo habían llevado ahí. Primero, José, sus hermanos lo abandonaron. Segundo, fue vendido y fue comprado por Potifar, ¿verdad? Por Potifar. En el 39:20 dice: entonces el amo de José lo tomó y lo echó a la cárcel, y en el lugar donde se encerraba a los presos del rey, y ahí permaneció en la cárcel. Fue echado fue abandonado por sus hermanos, fue comprado, fue llevado a la cárcel. Y Faraón le dijo a José: puesto que Dios te ha hecho saber todo esto, no hay nadie tan prudente ni tan sabio como tú, pero tú estás sobre mi casa, y todo mi pueblo obedecerá tus órdenes solamente en el trono, y yo seré mayor que tú. Pero lo que me llamaba la atención era que cómo José pudo pasar. José, sus hermanos lo vendieron desde que tenía 17 años. Y José llega ya hasta cuando ha alcanzado la madurez a ser segundo de Faraón. Yo meditaba en la palabra del Señor y digo yo, el Señor a veces pide que nosotros maduremos. El Señor ya no, a veces es necesario que ya no nos den leche, sino que nosotros tengamos la vianda. Y eso nos lleva a que nosotros busquemos más al Señor
la madurez en el Señor. Porque José, yo me ponía a pensar y digo yo, José tanto que sufrió, tuvo persecución, pero nunca yo desfalleció. O sea, siempre creyó que iba a estar bien, y yo me imagino que también creyó que iba a regresar y iba a poder regresar a ver y ver a su papá. Entonces yo meditaba en la palabra del Señor y digo, si José pasó tantos procesos, mire ahí el Señor Jesús en su ministerio terrenal, hubieron muchas personas que Él sanó, hubieron demasiadas sanidades, pero dependía del corazón del quien recibiera la sanidad llegar a dar gracias al Señor. Porque yo decía, de todos los que el Señor sanó, pocos eran los agradecidos. Pocos llegaron y le dijeron, Señor, gracias. Y también era algo que me impactaba, era que el Señor les decía que eran sanos, eran sanados, y les decía que no dijeran nada, que solo fueran y lo contaran a sus familiares. Yo decía, el Señor no era que andaba con el pito y el tambor diciendo, yo sané, yo hice sanidades. El Señor sanaba en la intimidad. Entonces José pasó por muchas situaciones muy dolorosas, y yo me ponía a pensar y meditaba y decía, sus hermanos, sus propios hermanos se fueron en contra de él por lo que él tenía de parte de Dios. Nosotros tenemos que ser misericordiosos. La misericordia que el Señor ha depositado en nuestros corazones es la que nosotros tenemos que dar. Dice que misericordia recibí, misericordia tengo que dar a los demás, hermanos. La misericordia de Dios es extraordinaria. Poder experimentarla, tocarla todos los días de nuestra vida. Yo cada vez que me levanto, lo primero que le doy gracias a Dios es por el don de la vida, porque hoy estamos aquí, pero mañana nosotros no sabemos. Y Dios ha sido misericordioso, que nos da una oportunidad de poder verlo de nuevo cada día de nuestra vida. Otro día amanece y darle gracias al Señor por el don de la vida. Gracias porque nos permite estar en esta tierra, seguir adorándolo. El Señor quiere adoradores en espíritu y en verdad, que lo busquen, que se lleguen a Él, que busquen su presencia, que lo amen, que sobre todo, primero esté Él en nuestros corazones. Y dice, este texto lo agarré porque me gustó mucho, y dice en 1 de Pedro 5:6, dice, humillaos pues bajo la mano poderosa. Dice, humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte a su debido tiempo. Y en 1 de Pedro 5:7 dice, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Mire, hermano, el Señor hasta este tiempo, hasta aquí nos ha traído el Señor, y el Señor es el que ha tenido cuidado de nosotros. El Señor es el que se ha encargado de guardarnos en su mano poderosa. Dice que me gustó mucho porque dice bajo la mano poderosa de Dios, que es así. Mira, hermano, los 5 ministerios nosotros los hemos estado. Mire, si usted se conecta a los retiros, usted puede ver, predican pastores, evangelistas, profetas. Metámonos bajo la mano poderosa del Señor. Si ella es la que nos sostiene, nosotros tenemos que ser llenos, hermano, y nosotros vamos a ver la gloria y la grandeza de Dios, y seremos exaltados a nuestro debido tiempo. Porque José, a pesar de que pasó muchas humillaciones, en su debido tiempo el Señor lo exaltó y fue a ser segundo de Faraón. Entonces nosotros, en el tiempo de Dios, que nosotros vamos a entender el tiempo de Dios en nuestra vida, que no sea apresurado, y que tampoco cuando vayamos a pasar los procesos los cortemos nosotros, porque pueden haber procesos que en nuestra misma desobediencia nosotros los cortemos
y entonces no podamos ver lo que Dios tiene preparado para nosotros. El yugo de Cristo. Venid a mí todos los que estáis cansados y cargados, y yo os haré descansar. Tomad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Mire, hermano, el yugo de Cristo, el que nosotros tenemos que anhelar, el yugo del Señor Jesús es ligero. Nosotros no tenemos por qué agarrar cargas del mundo si el Señor vino y las llevó por nosotros en esa cruz. Él llevó nuestros pecados, nuestras iniquidades. El Señor es el que nos ha sostenido con mano poderosa. Él es el que se ha levantado y va delante de nosotros como poderoso gigante. Él es el que nos sostendrá. Mira, hermano, en la palabra del Señor hay muchas bendiciones para el pueblo de Dios, y ese pueblo somos nosotros, y nosotros podemos echar mano de esas bendiciones. Nosotros podemos echar mano de esas bendiciones que Dios tiene preparadas para cada uno de nosotros. Poder disfrutar, estar en su presencia, buscar su rostro, llenarnos de su palabra. Mira, hermano, lo que venga en la vida de cada uno de nosotros, si nosotros estamos llenos del poder del Espíritu Santo, nada va a poder hacernos daño. El Señor Jesús se gozó y se alegró en la prueba. Nosotros tenemos que gozarnos y alegrarnos. Yo sé que es dolorosa, pero nosotros vamos a ver al más grande que va delante de nosotros, que es el Señor Jesús, el Jehová Nisi, porque Él es nuestro estandarte y Él va delante de nosotros. Y esta es la palabra que el Señor Jesús puso en mi corazón. Y quiero leerle Mateo 11:30, donde dice: porque mi yugo es fácil y mi carga ligera. Entonces la palabra del Señor es maravillosa, hermano. Y cada una de las bendiciones que están en ella, nosotros podemos echar mano de eso, hermano. Lo que yo te vengo a decir hoy es de que nada de lo que nosotros podamos estar pasando, no detengas el proceso de Dios. Si estás pasando un proceso que ha sido difícil, si estás pasando una situación, una angustia, el Señor te va a dar la victoria, porque el Señor va delante de ti como poderoso gigante. Él es el Padre, Él es nuestro Padre. Dice la palabra del Señor que Él es Rey de reyes y Señor de señores. Él nos hizo reyes y sacerdotes. Echemos mano de lo que Dios ha hecho y pongámonos en pie. Oremos, pidámosle al Señor por ese pueblo bendito y pidámosle al Señor ser limpiados, que el Señor nos encuentre irreprensibles, hermanos. Busquemos la santidad, que el Señor nos quiere ver más unidos. Este tiempo es para que nosotros busquemos su rostro y vivamos la unidad de estar aún en nuestros hogares congregándonos, pero en unidad, para que el Señor vea eso en nosotros y Él pueda recordarse de cada uno de nosotros, hermano. El Señor ha sido bueno y hasta aquí el Señor nos ha sostenido. Yo quisiera que ahí donde estás me acompañaras a orar y a darle gracias al Señor por esta palabra, y que le pidas ahí donde estás cualquier necesidad que tú tengas, cualquier angustia, cualquier dardo del enemigo que te haya lanzado, que la situación está difícil, que esto se va a poner, es mentira. El Señor nos tiene bajo su mano poderosa y Él nos va a sostener. El enemigo no puede venir e invadir tu mente con mentiras. Hoy echamos fuera toda mentira que el enemigo ha querido bombardear nuestra mente, Señor. Te pedimos, Señor Jesús, por cada uno de mis hermanos, Padre, que están en esos hogares, papito lindo. Yo te pido que tú los bendigas en el nombre de Jesús. Señor, que tú nos encuentres siendo unos verdaderos adoradores, buscando tu rostro, papito lindo. Te pedimos, Señor, que tú nos bendigas, papito lindo, que podamos
Que tú nos encuentres limpios, Padre. Que tú, Señor, seas nuestro ojo de sangre fuerte, Señor. Que tú seas nuestro escondedero, Padre. A ti correrá el justo y levantado será, papito lindo. Te doy gracias, Padre, por esta palabra, en el nombre poderoso de Jesús. Y te pido, Señor, por cada uno de mis hermanos, por cada uno de mis hermanos que han estado enfermos, por cada uno de mis hermanos que han estado pasando aflicción, necesidad, angustia, Padre, quita todo eso, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Te pido, Señor, que nos hagas unos verdaderos adoradores, que te adoremos a ti. Señor, te pedimos perdón si antes que hemos puesto cosas que antes que a ti, Señor, te pedimos perdón, y hoy nos declaramos necesitados de ti y declaramos que tú eres el primero en nuestro corazón y que tú lo serás siempre, Señor, hasta tu venida, Padre, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Que el Señor le bendiga, hermano.